Muy buenas tardes amigos, para el venerable maestro Jorge Swans, quien les habla. Es de gran alegría poder compartirles a ustedes el conocimiento emanado de nuestras propias vivencias a nivel del conocimiento gnóstico, el conocimiento de la tercera fase de la sabiduría, y en especial el resumen o la conclusión que hemos alcanzado a obtener de la pistisofía, leyendo pistisofía. En algunos videos anteriores, 5 videos, le dedicamos un tiempo muy especial a la pistisofía, explicación de los misterios de la pistisofía. Hoy continuamos con el suanismo, el conocimiento gnóstico, fase 3 del suanismo. Y el propósito de nosotros es explicar lo referente a la gloria de Dios y los misterios del primer pacto, tal y como aparece pues en el título del presente video. Vamos a hablar de lo que es la gloria de Dios para poder entrar digamos, en el contexto del material que se prepara en los próximos videos. Tenemos que hablar, antes de empezar a hablar de la gloria de Dios, tenemos que hablar de la multiplicación. Tenemos que hablar de lo que es el significado de la reproducción, de lo que es la amplificación génica, la duplicación y lo que está pues contenido, digamos en síntesis, en lo que está contenido en el libro del Génesis, acerca de lo que es el primer pacto. Vamos a explicar por qué el primer pacto es la Navidad. La señal del primer pacto es la Navidad. La Navidad consiste en la natividad del unigénito. Vamos a explicar qué es unigénito. Lo hemos ya tratado de poner en claro en otros videos anteriores, pero hoy nos vamos a referir en una forma más precisa, más concisa, de que podamos entender a fondo, de una forma objetiva y absoluta, de qué es que se tratan estos temas. El segundo pacto, la circuncisión. La circuncisión es el segundo pacto. Entonces vamos a ver por qué el primer pacto, el segundo pacto, la natividad, la circuncisión, y en qué consiste la gloria de Dios según el Génesis 9, verso 1 al 17, y en el contexto del Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas, capítulo 4, del 21 al 31. Entonces la multiplicación, pues habíamos dicho de que la multiplicación era la facultad de generar nuevos hijos de nuestra entraña, de una forma endogenésica, una forma endógena. Es uno de los misterios antiguos, desde la época de la Lemuria, donde los seres humanos no se reproducían, sino que se multiplicaban. Y a medida pues de que hemos ido avanzando en este contexto del conocimiento de la multiplicación en el Génesis, podemos leerlo desde el capítulo 1 hasta el Apocalipsis.
en ninguna parte dice que Dios mandó que se reprodujeran. En ninguna parte dice eso. La reproducción es la facultad que tiene, digamos, un cuerpo para duplicarse, Y entonces viene la cuestión de la caída, según pues el argumento, sí, el argumento de los libros antiguos. Viene el problema de las relaciones sexuales entre los andróginos. ¿Y quiénes eran los andróginos? Los andróginos son los Elohim, que conocemos en las escrituras antiguas, en la Torá. Ya hemos dicho que la Torá no es un libro más antiguo que Moisés. La Torá no es un libro más antiguo que Moisés. La Torá es una compilación de todas las escrituras egipcias contenidas en el Tarot. Y hemos explicado de que como el hebreo es una lengua siniestra, el hebreo es una lengua siniestra. ¿Qué significa una lengua siniestra? Una lengua siniestra es una lengua que se escribe de derecha a izquierda. Se lee de derecha a izquierda y se escribe de derecha a izquierda. Se llama una lengua siniestra. Y una lengua diestra es una lengua que se escribe de izquierda a derecha. Nosotros somos diestros porque manejamos la derecha. Nos llamamos siniestros o zurdos cuando manejamos la izquierda con mejor facilidad, con más facilidad. Sin embargo, hay personas que pueden manejar las dos manos o los dos pies o los dos hombros o utilizar los dos oídos de manera ambidiestra. Los ojos son ambidiestros. Los ojos son ambidiestros porque nosotros podemos manejar los dos ojos y enfocarlos en un solo objetivo, como si se tratara de un mismo foco. O son dos focos. Y estos focos son como unos conos que salen de la pupila y reflejan todo lo que esté al frente, bajo la luz. Todo lo que esté bajo la luz es reflejado a través de la retina, de la pupila, transmitido al interior del ojo, y esas imágenes, digamos, una especie como de videocámaras. Entonces esas imágenes son capturadas por ciertos hilos nerviosos, el óptico, y transmitidas al cerebro y traducidas para que la persona que está mirando lo traduzca y lo entienda, lo pueda pues asimilar en tiempo presente real, inmediato. No se demora pues, no se demora un segundo pues para saber, para una persona saber lo que está viendo. Conoce a sus padres, conoce a sus hermanos, sabe todo. Todo lo que le llegue, una cosa que no le haya llegado no la puede identificar, pero la puede explicarlo, lo que está viendo. Puede explicar de que esa cosa no la conoce, no tiene conocimiento de lo que está mirando. Entonces, a través de los libros nos han mostrado una forma, digamos así, superlativa. Nos han mostrado cosas que han sucedido a través del tiempo. Y nos han mostrado de que Dios dijo: multiplícanse y háganse muchos. Y nosotros inmediatamente lo interpretamos como si estuviéramos mirando lo que dicen las escrituras y que como si nosotros estuviéramos viendo con claridad
lo que las escrituras tratan de dibujarnos con, con las letras escritas. Esto es lo que se llama una, digamos, una videncia subjetiva. No se trata pues de clarividencia porque no tenemos conciencia de lo que estamos leyendo. Pero a medida que nosotros despertamos la conciencia, aprendemos a leer y aprendemos a escribir, podemos aprender a leer y a interpretar los mensajes que están codificados de manera intencional en las escrituras sagradas de todo el mundo. Las escrituras sagradas de todo el mundo que están compuestas por el Tantra, o sea, las escrituras orientales del Oriente, las escrituras sagradas del Oriente, y por la Biblia. La Biblia ya es las escrituras sagradas de Occidente. Y existen otros libros sagrados que son considerados sagrados por algunas comunidades pues, primitivas aquí en Latinoamérica, en Mesoamérica. Libros también pueden ser considerados sagrados porque tienen grandes cantidades de información de manera muy codificada y preparada estrictamente para la conciencia superlativa de los seres humanos que las lean, que las entiendan y que las lean, las puedan traducir y las puedan transliterar y las puedan interpretar. Sin embargo, se traducen, se transliteran, es decir, se cambian de idioma y las interpretan de una manera literal. Entonces se comete el error de interpretar de una manera literal. Dios dice que Dios dijo, multiplíquense y háganse muchos, y se imaginan las relaciones sexuales. Y así como funcionan las relaciones sexuales en los animales, así quieren practicar las relaciones sexuales los seres humanos. Es que los seres humanos no están hechos para que sostengan relaciones sexuales y se multipliquen. Ese fue el gran error que se cometió a nivel de la Lemuria, en una época que puede antecedernos en términos de calendario gregoriano, puede antecedernos en este momento a unos 16.000 años atrás. 16.000 años atrás ocurrió la gran catástrofe que se llamó el shock titánico del Hippocrán Nous, donde las especies, digamos la especie humana, es decir, estaba determinada por 3 razas diferentes. Una raza lemuriana que tenía una estatura promedia de entre unos 12 a 18 metros de estatura, metros lineales, ¿no? Otra raza más nueva, que había aparecido posteriormente a la lemuriana, tenía entre unos 4 y 12 metros de estatura, que era la raza Atlante, los Atlantes, muy similar a la nuestra, muy similar a nuestra raza, pero hombres muy famosos, es decir, tenían mucho músculo. Famoso significa que tiene mucho músculo. Y posteriormente en el tiempo, hace unos 4 a 5.000 años, tiempo pues calculado con el calendario gregoriano, apareció lo que se llaman los primeros, el primer prototipo de la raza aria. Y la raza aria es una raza hebrea. La raza aria es raza hebrea. Pero la raza aria no se puede
La raza aria no se puede determinar de dónde sale. ¿Por qué razón? Porque la raza aria evolucionó a partir de los unigénitos, de los Elohim-arios. Entonces ahora sí vamos a ver qué son los Elohim. Los Elohim son aquellos varones unigénitos nacidos de la hembra de la especie humana sin necesidad del donante exógeno del esperma. Es decir, el Elohim no tiene padre biológico. El Elohim nace per se de un óvulo fértil en las hembras. Por eso se dice que nacen por voluntad de Dios y no por voluntad del hombre. Según el libro de San Juan en el capítulo 1, el Evangelio según San Juan. Y en el Génesis pues vemos que Adán brotó de la tierra. ¿Pero por qué dice que Adán brotó de la tierra? Porque Adán nadie vio que ya dónde salió Adán. Pero Adán es un prototipo. Adán no es una persona, sino el prototipo. Una figura literaria en la literatura, en la retórica de la literatura humana, de la literatura egipcia. Todo esto lo compilaron de los egipcios. Y los egipcios, a través del tarot, es de donde se transmite todo esto. Moisés pues no sabía pues de muchas lenguas, entonces le tuvo que traer a un pariente, brahmana, un hombre nacido y criado y estudiado, un sacerdote indio, en la India, de la llanura indogangética. Y trajo a este sacerdote llamado Aarón, según las escrituras, pues, según la Torá, se llamaba Aarón. Y Aarón era un brahmana que sabía traducir todos estos garabatos y todos estos jeroglíficos del tarot. Y cuando el tarot egipcio es transliterado al arameo, porque fue al arameo que fue transliterado originalmente por el sacerdote Aarón. Entonces, siendo el egipcio copto, pues el tarot está escrito en un egipcio copto y escrituras pues que eran diestras, eran unas escrituras diestras, pero las primeras escrituras bueno, el arameo originalmente era una escritura siniestra, una escritura que va de derecha a izquierda, que eso no tiene nada de malo, simplemente desarrollaron esa técnica y esa tecnología de escribir así. Y cuando se transliteraron estas escrituras del egipcio copto, del tarot, entonces el mismo tarot empezó a llamarse Torá, empezó a llamarse la Torá, y se adaptaron estos jeroglíficos y se transliteraron a los jeroglíficos y a los grafos arameos. Y de la mejor aplicación de este arameo puro, que fue purificando gracias a las escrituras, a la traducción de las escrituras, es que aparece el hebreo. Y ahí es donde aparece el hebreo, del arameo pues que fue purificado. Sucedió algo similar como con la lengua castellana, que se escribió el libro de Quijote. Miguel de Cervantes Saavedra escribe el libro Quijote, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y lo que hace él es organizar la gramática y todas las ciencias auxiliares de la gramática, la ortografía, y purificar palabras, porque en el castellano antiguo pues
se leía y se interpretaba un castellano con una cantidad de jeroglíficos, una cantidad de grafos extraídos del griego, traídos del latín, traídos del árabe. También traía griego, hebreo, arameo, letras muy raras que estaban revueltas allí en el castellano antiguo. Entonces, a partir de ese castellano, entonces Miguel de Cervantes Saavedra comienza a organizar y a limpiar ese lenguaje y a establecer un patrón, una gran obra, una maravillosa obra literaria que enseña cómo escribir y cómo perfeccionar y cómo aprender a hablar y a escribir correctamente el idioma castellano para que apareciera lo que hoy en día conocemos como la lengua española. Todo esto es necesario que los gnósticos lo entiendan, que los gnósticos se dedican a estudiar cosas de la historia, pero no saben nada de prehistoria. Ya hemos visto que la prehistoria sagrada empieza mucho antes de que aparecieran las Biblias, mucho antes, y mucho antecedía al Génesis. Que la historia sagrada empieza con la transliteración y la traducción y la interpretación del Génesis. Entonces, cuando se escribe el Génesis, gracias al conocimiento del sacerdote Aarón, entonces ahí es donde empieza la historia sagrada del pueblo hebreo. Comienza a labrarse toda esa historia sagrada del pueblo hebreo. El pueblo hebreo no es otra cosa sino que la raza aria, porque los hebreos son de raza aria. Todos los hebreos son de raza aria. No conozco a ningún hebreo que sea de raza atlante. Al contrario, hubo atlantes que lucharon contra los hebreos, gigantes, en épocas del rey David. Cuando Moisés llegó a Hebrón, encontró que esa tierra estaba poblada por gigantes, los hijos de Anak, los hijos de los egipcios. Los egipcios eran gigantescos, eran atlantes. Los egipcios de hoy en día, claro que los egipcios de hoy en día son raza aria, de raza aria. Pues los egipcios antiguos, los que sometieron al pueblo de Israel, a los israelitas, los obligaban a trabajar, era porque la constitución física de esos individuos era enorme, eran gigantescos, y obligaban a los hebreos a trabajar y a fabricar ladrillos, que ellos era lo que sabían, porque los egipcios no sabían fabricar ladrillos. Los egipcios trabajaban piedras, trabajaban la cantería. Sin embargo, existía la masonería, o sea, la albañilería. Y ya cuando empezaron estas nuevas técnicas y estas tecnologías ya a nivel del pueblo hebreo, pues, que inventó los ladrillos, según la torre, pues, según la historia sagrada, el capítulo 11 del Génesis. Entonces es cuando empiezan a fabricar ladrillos y comienzan a utilizar a los hebreos para obligarlos a fabricar ladrillos, para construir con ladrillos. Y eso es lo que se llama la Torre de Babel. Pero con la Torre de Babel no se podía. La Torre de Babel, como se construía casi siempre en forma piramidal, y las piedras eran enormes, no se necesitaban cimientos, porque una piedra grande de 2 toneladas, ¿para dónde se va a ir? Ahí quedó donde la pusieron. Y daban una cantidad de piedras, que entre otras cosas eran piedras hechas por el hombre, no era que eran sacadas de una cantera a martillo. La gente cree que la sacaron de la cantera a martillo. No. Originalmente esas canteras eran plásticas, eran pantanosas, eran gredosas. Y esas canteras eran unas minas de una especie de arena mojada, unos pantanos. Y de las minas sacaban lo que se llamaba la roca muerta, o la
la piedra muerta, que era precisamente el pantano. Ese pantano lo anexaban con yeso y con sangre de los toros que se sacrificaban en las hecatombes, y eso era lo que lo mezclaban y formaban unas tortas, y esas tortas las comenzaban a colocar en una forma organizada en hiladas, y formaban esas paredes de piedras enormes. ¿Por qué? Porque esa torta la echaban en unos moldes enormes del grande de una sala, y enseguida comenzaban a armar la otra roca, enseguida la otra roca, y eso comenzaban a acercarse en esas piedras allí, porque eso se secaba y se endurecía, se transformaba en lo que hoy en día conocemos como calicantos. Los calicantos son piedras hechas, y a eso es que se refiere la Biblia cuando dice los dos cimientos. No se puede utilizar la roca muerta, el calicanto no se puede utilizar en cimientos porque se desbarata con la tierra, con la humedad. Entonces se utiliza piedras vivas o sea, la piedra viva es la piedra azul se saca del río. Y así sucesivamente, así como va mejorando el conocimiento de la masonería, es como va mejorando el conocimiento de la construcción, de la edificación, de la regeneración del templo. ¿Y cuál templo? ¿De cuál templo estamos hablando? Del templo del cuerpo humano. El templo del cuerpo humano es el templo del Dios viviente. ¿Y quién es el Dios viviente? El Elohim. Ese es el Dios viviente. El Elohim. ¿Quién es el Elohim? ¿Quién es el Elohim? El Elohim es el andrógino, el hombre. El hombre que nace de una matriz. Pero esa matriz, ¿de dónde salía? Nadie sabía. Nadie se ha sabido, nunca se ha sabido hasta hoy de dónde salía. Pero la conciencia despierta nos permite saber de dónde salían esas hembras. Esas hembras salían de los varones andróginos, de los Elohim mismos. A determinado tiempo maduraban, exudaban, salía una especie de espuma que se endurecía, y se formaba una especie de caviar alrededor del hombre, del varón. Y de la exudación de ese varón, de ese Elohim, salían ese caviar, esos huevecillos, y esos huevecillos eclosionaban. Y cuando eclosionaban se derretía toda esa agua que exudaba, todo ese cleroma, esa clara de huevo se derretía, y utilizaban esa misma placenta, digamos así, la utilizaban esas mismas esos mismos zoides, utilizaban eso para deslizarse hasta donde hubiera bastante agua. Entraban en el agua, ya fuera el mar o ya fuera el agua dulce, y allí se desarrollaban desde el estado microscópico iban creciendo y se transformaban en serpientes. De ahí salen las serpientes, y esas serpientes iban evolucionando con el tiempo, se transformaban en lagartos y en anfibios, y a medida que iban evolucionando salían del agua, iban saliendo del agua, se adaptaban al medio ambiente, a respirar aire puro, aire de la atmósfera, y se iban poniendo, no solamente se iban adaptando al medio ambiente, digamos, aéreo, sino que se iban poniendo de pie, se iban poniendo en yesta, iban cobrando la forma de un andrógino que le había dado antes origen. Iban adquiriendo la misma imagen de su padre biológico. Pues ese vendría a ser un padre biológico, porque él fue el que le dio origen a las serpientes. Y esas serpientes se desarrollaban y evolucionaban, se ponían de pie como un lagarto, y se ponían de pie, iban evolucionando y se transformaban en las hembras.
en las hembras lemurianas. En eso era que consistía. Y estas hembras lemurianas maduraban a su debido tiempo. Y estas hembras lemurianas nadie sabía de dónde venían, porque salían del monte, salían de la selva, salían de por allá de la manigua. Y ellas venían era a gobernar. Venían y sometían a los hombres para que trabajaran. Y los hombres no sabían de dónde salían esas hembras lemurianas. Pero esas hembras lemurianas sí sabían de dónde salíamos los varones. Claro, y cómo no iban a saber. Ellas eran las que nos daban a luz. A los varones. Entonces los varones no sabían de dónde salían las lemurianas, no sabían. El varón no sabía de dónde había salido él. Por eso se dice que nadie sabe de dónde salió Melquisedec, nadie sabe de dónde salía Melquisedec. Ni a dónde, así como Adán también dice, hacía a imagen y semejanza de Melquisedec. Que nadie sabe quién era su padre ni quién era su madre, ni quién lo había dado a nadie. El varón no sabía de dónde había salido, pero sí sabía que existían unas hembras muy hermosas que salían y daban origen a más machos, y ellas daban origen a los machos, y a los machos los ponían a trabajar, a los hijos los ponían a trabajar, y ya eran los que gobernaban. Esto era la época pues de la Lemuria, y desarrollaron ciencia. Estas mujeres desarrollaron ciencia, el gobierno matriarcal de la Lemuria desarrolló ciencia. Y estas mujeres lemurianas les dio por experimentar. La ciencia consiste en eso, en inventarse los problemas. Eso es lo que se llama inventarse los problemas. La ciencia es el arte de inventarse problemas. Entonces, al inventarse este problema de la ciencia, les dio por inventar. Por eso la ciencia, se dice que la mujer es una serpiente. Esta mujer o esta raza, pues, esta comunidad científica lemuriana, pues estaba constituida de mujeres exclusivamente. Entonces, por eso dice, la serpiente tentadora del Edén. La mujer es la serpiente tentadora, la mujer lemuriana es la serpiente tentadora del Edén. Una mujer lemuriana es una mujer, una hembra de nuestra especie lemuriana, pero con mente reptiliana, reptiles, son reptiles. Entonces nosotros somos los hijos de los reptiles, nosotros somos descendientes de los reptiles. Y a medida que nosotros vamos entendiendo esto en la tercera fase del gnosticismo, que se llama el suanismo, marcando notas más altas en las octavas superiores, es que nosotros vamos entendiendo en qué consistía este conocimiento del origen de las especies y de la raza humana en el planeta Tierra. Entonces se multiplicaron hasta que se inventaron hasta que la ciencia optó por practicar el sexo. O sea, la ciencia ordenó que se practicara el sexo, y en ese momento existía, pues ya también se convivía con las otras razas, se convivía con la raza atlante y con la raza aria, pero cada uno era una especie diferente, era como una especie, digamos, como decir un caballo, una cebra y una mula. Así mismo es como diferentes tipos de seres vivos.
Pero los atlantes eran más pequeños que los lemurianos y los arios todavía más pequeños que los atlantes. Entonces no hay razón pues para especular, es como algunos compañeros, colegas del estudio de esta ciencia pues especulan, dicen que los Elohim se cruzaron con las mujeres humanas. No, no se podía, eso no es así. Los gigantes no se mezclaron con los arios, no. Los gigantes tenían sus mujeres, los gigantes lemurianos tenían sus mujeres lemurianas, los atlantes sus mujeres lemurianas, y los arios tenían sus... Nosotros los arios siempre hemos tenido las mismas mujeres arias, de la misma especie, de la misma raza, quinta raza raíz. Esto es la quinta raza raíz. Pero como el gobierno lemuriano era estrictamente matriarcal, y se adoraba y se le rendía culto a la serpiente. Por eso dice la serpiente tentadora, pues es la ciencia, ¿no? La ciencia que en ese momento se llamaba la ciencia moderna. Entonces la ciencia, o sea, el árbol de la ciencia del bien y del mal, en el árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, ellos se creían dueños del conocimiento de lo bueno y de lo malo, y comenzaron a experimentar, y ordenaron que se mezclaran machos con hembras a ver qué salía. Ordenaron, que uno fue pues que una serpiente le habló a Eva y que le dijo esto y él no. Las serpientes no hablan, las serpientes no hablan. Se refiere a la mujer lemuriana, a la autoridad lemuriana, a las autoridades científicas lemurianas, que eran matriarcales. Ordenaron que se cometieran estos errores, y entonces se produjo ya se produjo una explosión demográfica, donde no nacían gentes normales, sino que nacían monstruos. Y entonces así fue que se produjo pues la explosión demográfica del shock titánico del Eploclanos. Y por haberse reproducido estas especies según el Génesis 6, ahí es donde está el Génesis 6, ahí es donde nos habla de esto que estamos hablando aquí. Entonces después del Génesis 6, cuando los hijos de Dios, o sea, los varones Elohim, de las tres razas que había, comenzaron a mezclar con sus hembras, vieron que las hijas de los hombres, porque los hombres arios también se exudaban. Se dice que Adán fue metido en un profundo sueño y exudó a una mujer, bueno, y que se la dio por compañera. Pero no fue que Adán tenía una mujer y que era Adán nomás, no, Adán es todo el ser humano, ario, los arios, nosotros los arios. Los arios somos hebreos, todos los arios somos hebreos, el pueblo hebreo. Y entonces ya vino la reproducción, pues, y la explosión demográfica de los seres humanos y la generación de las gárgolas, monstruos. Nacían deformes, nacían horripilantes, nacían inclusive animalescos. Podemos estar seguros de que los simios que conocemos hoy en día tuvieron origen en la explosión demográfica del shock titánico del Eploclanos. Muchas variedades de pulpos que están en el agua. Animales como el cocodrilo. El cocodrilo es una consecuencia fatal del shock titánico del Eploclanos. Las fieras, todas las fieras del bosque, los cerdos, los animales, los caballos, los animales que vemos hoy en día. Y estos animales están emparentados con nosotros, en cierta manera. No que el gen de ellos se prostituyó, se promiscuó, pero ellos también descienden
de la Lemuria, de la raza lemuriana. Y también tienen mente reptiliana, y también tienen cerebro reptiliano. Y en eso es que consiste, pues, la base para poder, o sea, lo que se llama la piedra cúbica filosofal. La piedra cúbica filosofal es una base de datos de información. Eso se llama la piedra cúbica filosofal. Es un cubo de conocimiento en tercera dimensión. Aquí en la tercera dimensión de Euclides. Y conocer esto, pues, conocer la gloria de Dios es muy importante. Que ahí es donde viene la caída, pues, y la extinción, pues, a través del diluvio, que no todos los gigantes se extinguió mucha gente, pero no todos los gigantes se extinguieron. Ni todos los gigantes lemurianos se extinguieron. Ellos se fueron extinguiendo per se, porque ya no se podían reproducir más. Ya no se podían ni reproducir, ni se podían tampoco multiplicar. Envejecieron y se acabaron. Y los atlantes también se acabaron, y muchos atlantes hubo que destruirlos, porque esos no se querían acabar, y se volvieron belicosos. Entonces David, el rey, o Moisés también, el sacerdote Josué, que era militar, y tuvo que luchar contra todos estos gigantes y destruirlos, que eran unos gigantes que duraban mucho tiempo, ya no querían hacer era nada, querían era destruir el mundo. Inclusive comían gente, eran antropófagos, se volvieron caníbales. Había que destruirlos. Y los destruyeron. Entonces, después del diluvio, cuando viene el diluvio, se acabó mucha gente de monstruos. Otros se adaptaron a vivir, a quedarse en el agua. Hay gente que está en el agua que involucionaron y se adaptaron a vivir en el agua. Nacieron del gran show titánico del Procranos, pero se adaptaron a vivir en el agua y viven en el agua. Hay monstruos que viven en el agua. Los calamares. Los calamares son nuestros hermanos genéticos. Nuestros hermanos genéticos. Todo lo que vive y palpita en este mundo es nuestro hermano genético. Entonces, ya viene lo que se llama, pues, la recuperación, pues, de la purificación de la especie por el diluvio. Y se salvaron muchos animales, no se ahogaron todos los reptiles, muchos reptiles quedaron, y también quedaron seres humanos, arios. Dice que cuando salieron del arca, entre otras cosas, este es otro misterio, el arca lo vamos a ver después. Entonces apareció el arco iris en el cielo. Eso es un mensaje, es el mensaje del primer pacto. Nació el arco iris, apareció el arco iris. ¿Y qué es el arco iris? Es el símbolo de la androginia. Es el símbolo cósmico de la androginia. Todos los seres humanos somos andróginos, nacemos macho y hembra. Y por causa de esta androginia, que es una facultad per se del ser, mantenemos con unas cualidades que nos confunden. Surge una confusión, una confusión en la identidad de género. El niño no sabe si él es macho o es hembra, ni cómo tiene que comportarse. Entonces eso se llama androginia, y las hormonas moldean el cuerpo. Por causa de las hormonas es que nosotros tenemos mucha androginia hasta determinada edad. Y hay seres humanos que mantienen su androginia, su condición, hasta los 40, 50 años. Y hasta se mueren de 80 años y estos son andróginos. Tienen sus características femeninas. Machos con características femeninas.
también hembras con características masculinas. Pero ¿cómo hacemos para diferenciar qué andrógino es macho o es hembra? Nosotros tenemos un rasgo característico de identidad que se llama sexual. Entonces nosotros tenemos que mirarnos el órgano genital a ver qué es lo que somos. Si somos machos, tenemos un miembro viril, un pene y unos testículos. Y si somos hembras, externamente hembras, entonces nosotros tenemos una vagina y tenemos un útero. Hoy en día apareció ya la señal del arco iris en el cielo y hay una gran confusión ideológica en este aspecto. Y los andróginos en el mundo están confundidos y perdieron la cabeza y se confundieron y se promiscuaron y se prostituyeron en la homosexualidad. El homosexualismo es un error. Y vemos cómo pues la comunidad pues que se hace llamar el LGTBIQ+, asumen como insignia, como bandera emblemática de ellos, de la comunidad pues LGTBIQ+, una bandera con los 7 colores del arco iris, que entre otras cosas también los desordenaron. Pues no hay que desordenarlos, hay que entender estas cosas del misterio del arco iris, del primer pacto. Hay que respetar el primer pacto. Hay que estudiar la androginia a nivel de la fase 3 del suanismo, que es el conocimiento gnóstico de fase 3. Y vamos a estar estudiando esto en otros videos. Vamos a hablar de lo que es la gloria de Dios y los misterios del primer pacto. En el primer pacto ya vemos que es el arco iris y está relacionado con la Navidad, y la Navidad es el nacimiento o la natividad de los unigénitos. Nacen niños unigénitos en este momento, en 2024, están naciendo unigénitos por doquier. Niños que nacen de un óvulo solamente, no nacen del esperma del hombre, de su padre biológico, sino nacen de un óvulo fecundo per se. Desafortunadamente, estos niños en este momento están naciendo, en este momento se sostiene un capital de unos 16 millones de andróginos unigénitos en el mundo. Y están naciendo, y el 70% de estos unigénitos están cayendo en las garras de la desinformación y la confusión ideológica de género. Se están convirtiendo en homosexuales. Y la comunidad homosexual pues tiene unos líderes, entre otras cosas son antagónicos y antitéticos, son siniestros, son satánicos, están pervirtiendo los andróginos en el mundo, que están haciendo en el mundo. Y le enseñan a estos niños de que estos niños nacieron en cuerpos equivocados. Y hasta se cambian de género, de sexo, se cambian de sexo. Y estos niños que cambian de sexo ya no tienen redención, ya no tienen. No hay cómo sacarlos de allí. La única manera es que mueran. Mueran para que sus espíritus se liberen y puedan ocupar otra vez nuevos cuerpos andróginos en el futuro. Y de esto es que vamos a hablar en el próximo video. Hoy hemos pues hablado de lo que es el primer pacto, la Navidad, el nacimiento de los niños andróginos unigénitos y su relación pues con la señal del primer pacto, que es el arco iris en el cielo.
Muy buenos días.